Era 2017, y la tensión en Estados Unidos estaba al máximo. El presidente, conocido por su discurso directo y su retórica sin filtro, acababa de asumir el cargo en medio de una atmósfera cargada de incertidumbre global. Las relaciones diplomáticas con potencias extranjeras eran frágiles, y la amenaza de conflictos internacionales estaba siempre presente. Sin embargo, mientras los medios de comunicación se enfocaban en cada palabra y acción del presidente, había un rumor persistente que se susurraba en los corredores del poder, un rumor que implicaba la existencia de una agenda mucho más oscura. Este rumor se refería a un contacto extraterrestre que había sido encubierto durante décadas. Desde el infame incidente en Roswell, se decía que el gobierno de Estados Unidos había mantenido relaciones con una especie alienígena conocida solo como los Guardianes. Estos seres, observadores silenciosos de la humanidad, habían intervenido en momentos clave de la historia para evitar que la especie humana se destruyera a sí misma. Pero había un precio a pagar por su protección, un precio que pocos estaban dispuestos a reconocer. Una noche fría de octubre, el presidente fue despertado abruptamente por una llamada urgente. Un objeto volador no identificado había sido detectado sobrevolando el Área 51, una instalación cuyo nombre el presidente conocía bien, aunque pocos detalles le habían sido revelados hasta entonces. Sin perder tiempo, ordenó que lo llevaran al sitio de inmediato. Con su característico impulso por ser el primero en actuar y su desdén por las reglas, no podía permitir que algo tan monumental ocurriera sin su participación directa. Fue transportado en helicóptero hasta la base secreta en Nevada, donde lo esperaban los líderes militares y científicos más destacados del país. Todos ellos, hombres y mujeres acostumbrados a manejar crisis de alta magnitud, estaban visiblemente tensos. Sabían que lo que estaba por suceder no tenía precedentes. Una vez en la base, el presidente fue llevado a una sala de conferencias subterránea, oculta a más de 200 metros bajo el desierto. La habitación era fría y oscura, con paneles de metal que brillaban con una luz azul tenue. En el centro, 3 figuras altas y esbeltas lo esperaban. Eran los Guardianes. Las criaturas, con su piel grisácea y ojos completamente negros, irradiaban una presencia imponente. El líder, que se identificó telepáticamente como Arken, comenzó a comunicarse directamente con el presidente, transmitiendo pensamientos y visiones de un modo que le resultaba inquietantemente familiar. Arken le explicó que su especie había estado vigilando a la humanidad durante siglos, interviniendo solo cuando era necesario. Sin embargo, ahora se encontraban en una situación desesperada. Su planeta natal, Arcron, estaba al borde de la destrucción debido a una anomalía cósmica que amenazaba con devorarlo. Los Guardianes necesitaban recursos que solo la Tierra podía ofrecer, recursos vitales para su supervivencia. A cambio, ofrecían a Estados Unidos tecnología tan avanzada que dejaría atrás a cualquier otro país por generaciones. Pero había una condición: todo debía mantenerse en absoluto secreto, incluso de los aliados más cercanos del presidente. Cualquier filtración podría tener consecuencias devastadoras para ambos mundos. El presidente, siempre pragmático y con un agudo sentido de las oportunidades, vio en esta oferta una oportunidad única para cimentar su legado. Con la tecnología alienígena, podría no solo asegurar la supremacía de Estados Unidos en el mundo, sino también perpetuar su visión de una nación fuerte y dominante. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el pacto no era tan simple como parecía. Arken le reveló que los recursos que necesitaban no eran minerales raros ni elementos químicos exóticos, sino algo mucho más siniestro: energía vital humana. Los Guardianes dependían de esta energía para mantener el equilibrio en su planeta, y sin ella, su civilización colapsaría. El presidente sintió una ola de incomodidad al escuchar esto, pero Arken le recordó que ya había aceptado el trato al presentarse en la base. No había vuelta atrás.
El pacto fue sellado, y con él, el presidente adquirió una responsabilidad y un poder que ningún otro líder en la historia había tenido. Sin embargo, sabía que el precio de este poder sería alto, quizás demasiado alto. Pero en su mente, ya había tomado una decisión: usaría este poder para moldear el mundo a su imagen, sin importar el costo. De vuelta en Washington, el presidente mantuvo una fachada de normalidad, aunque internamente estaba abrumado por las implicaciones del pacto que había hecho. En secreto, comenzó a trabajar con los guardianes para establecer instalaciones subterráneas en todo el país, donde se llevarían a cabo experimentos con la tecnología alienígena. Uno de los primeros desarrollos fue un dispositivo capaz de manipular la realidad. Este dispositivo, si se usaba correctamente, podría cambiar el curso de la historia en favor de Estados Unidos. En una demostración inicial, el presidente ordenó que se usara para neutralizar una amenaza nuclear proveniente de Corea del Norte. Los misiles que habían sido lanzados desaparecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Los medios informaron sobre un fallo técnico, pero en realidad, el presidente sabía que había utilizado el poder de los guardianes para proteger a su nación. Sin embargo, el verdadero precio del pacto se reveló cuando comenzaron los experimentos humanos. En instalaciones secretas, lejos del ojo público, científicos bajo la supervisión de los guardianes comenzaron a extraer energía vital de sujetos humanos. Estos sujetos, en su mayoría personas que habían desaparecido sin dejar rastro, eran mantenidos en un estado de semi-inconsciencia mientras sus energías eran drenadas lentamente. El presidente estaba informado de cada paso de estos experimentos, y aunque al principio sintió un profundo remordimiento, pronto comenzó a racionalizarlo. Para él, este sacrificio era necesario para garantizar el futuro de su nación. Los guardianes le aseguraron que estos experimentos eran esenciales para su supervivencia, y que cualquier retraso podría tener consecuencias catastróficas. A medida que los experimentos continuaban, comenzaron a surgir señales de que algo estaba yendo terriblemente mal. Las instalaciones subterráneas, aunque protegidas por la tecnología más avanzada, no estaban exentas de anomalías. Los científicos comenzaron a reportar extrañas apariciones, fallos inexplicables en los sistemas y, en algunos casos, la desaparición de miembros del personal. Algunos comenzaron a creer que los experimentos estaban abriendo puertas a otras dimensiones, permitiendo la entrada de entidades que nunca deberían haber sido liberadas. El presidente, preocupado, ordenó una investigación exhaustiva. Sin embargo, los guardianes aseguraron que todo estaba bajo control y que los incidentes eran simplemente efectos secundarios de los experimentos. Pero los problemas persistieron, y el miedo comenzó a infiltrarse en las filas del gobierno. Mientras tanto, en la superficie, las desapariciones de personas continuaban aumentando. Jóvenes, niños y adultos por igual desaparecían de sus hogares, de las calles y de lugares públicos sin dejar rastro. Los medios de comunicación comenzaron a notar un patrón, pero las explicaciones oficiales se centraban en teorías de secuestros y accidentes aislados. Sin embargo, algunos periodistas y activistas comenzaron a conectar los puntos, desenterrando pistas que apuntaban a una verdad mucho más siniestra. Uno de estos periodistas, un veterano reportero conocido por su tenacidad, logró infiltrarse en una de las instalaciones subterráneas en Nevada. Lo que descubrió allí era más aterrador de lo que jamás había imaginado. Encontró pruebas de los experimentos, de las personas que habían sido sacrificadas en nombre de un pacto oscuro y, lo más inquietante de todo, de la implicación directa del presidente en todo ello. A pesar de los crecientes riesgos, el presidente continuó utilizando la tecnología alienígena para consolidar su poder. Durante la campaña de reelección de 2020, hizo uso del dispositivo de manipulación de la realidad para influir en los resultados electorales en estados clave, asegurándose de que los votos se inclinaran a su favor.
Sin embargo, la tecnología no era perfecta y generó anomalías en los sistemas de votación que llevaron a una serie de demandas legales y acusaciones de fraude. El presidente estaba cada vez más atrapado en su propio juego de poder. Por un lado, había logrado amasar una influencia sin precedentes, pero por otro, estaba al borde del colapso. La presión de mantener el pacto en secreto, las desapariciones y el creciente escepticismo público estaban empezando a afectarlo profundamente. Sus aliados en el Congreso comenzaron a distanciarse de él, preocupados por las repercusiones de su comportamiento errático y sus decisiones cada vez más cuestionables. Sin embargo, el presidente estaba decidido a mantener el control a toda costa. Sabía que si alguna vez se revelaba la verdad sobre el pacto, no solo perdería el poder, sino que también sería recordado como el líder que vendió el alma de su país a fuerzas desconocidas. La situación alcanzó un punto crítico cuando Arken, el líder de los guardianes, apareció de nuevo ante el presidente con un ultimátum. La energía vital que habían estado extrayendo de los humanos ya no era suficiente para mantener a su civilización. Necesitaban un sacrificio masivo, algo que solo un líder con el poder del presidente podría autorizar. Arken le mostró visiones de una tierra devastada, donde ciudades enteras habían sido destruidas por fuerzas invisibles. En estas visiones, el presidente vio a su país en ruinas, y a sí mismo como el último sobreviviente, contemplando la destrucción que había desatado. A pesar de todo, se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante, creyendo que aún podía manipular la situación a su favor. En un último acto de desesperación, el presidente autorizó el uso de la tecnología alienígena para preparar un arma definitiva, una capaz de destruir a los guardianes y romper el pacto para siempre. Sin embargo, los guardianes, siempre un paso adelante, ya habían anticipado esta traición. Lo que el presidente no sabía era que el dispositivo que estaba construyendo no solo destruiría a los guardianes, sino que también desencadenaría una catástrofe global que pondría fin a la humanidad tal como la conocía. En la madrugada de un día de diciembre, el presidente se dirigió a una de las instalaciones subterráneas para supervisar personalmente la activación del arma. Estaba decidido a asegurar su legado, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Pero cuando el dispositivo fue activado, algo salió mal. Una energía indescriptible comenzó a emanar del aparato, creando un vórtice que comenzó a consumir todo a su alrededor. Los guardianes, en lugar de ser destruidos, utilizaron esta energía para abrir un portal a su mundo, absorbiendo el poder que necesitaban mientras el presidente miraba horrorizado. En cuestión de segundos, la base comenzó a colapsar, y el presidente, en un último acto de desesperación, trató de escapar, pero fue atrapado en el vórtice. La base se desintegró, y con ella, toda evidencia del pacto que había hecho. Los guardianes desaparecieron, y la anomalía que había amenazado su mundo fue neutralizada, pero a un costo incalculable. En la superficie, los detalles del pacto, de los experimentos y del arma jamás fueron revelados al público. Los registros fueron destruidos, y aquellos que sabían demasiado fueron silenciados. La historia oficial se convirtió en una simple anécdota en los libros de historia, mientras que la verdad fue enterrada bajo capas de desinformación y secretismo. Años después, el nombre del presidente se convirtió en un símbolo de controversia, de un líder que había llevado a su nación a la grandeza, pero a un costo que nadie jamás comprendería por completo. Los rumores sobre su trato con fuerzas desconocidas persistieron, alimentando teorías conspirativas que circulaban en los rincones más oscuros de Internet.